Buenas noches o buenas tardes, buenos días. No sé en dónde usted lo va a estar viendo. Le quiero decir que esta semana ha sido una semana llena de muchas cosas. En esta pandemia muchos están buscando maneras para conectarse o mostrar agradecimiento. Aquí en El Paso, en los viernes en la noche se ponen las luces a las 7:30 o alrededor de las 7:30 para agradecer a aquellos en los hospitales y los que están ayudando. Un vecino nuestro le trajo cupcakes a mi esposa en agradecimiento por ser enfermera. Pero también cuando uno ve en el cielo, cuando uno ve en el horizonte en la noche, puede ver las diferentes constelaciones como brillan en el cielo. Y hoy quiero que pensemos en resplandeciendo como luminares en el mundo, que vamos a encontrarlo en Filipenses 2 del 12 al 18. Filipenses 2 del 12 al 18. Y dice así, Filipenses 2 del 12 al 18. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día del Cristo, de que no he corrido ni he trabajado en vano. Al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. De igual modo, gócense también ustedes y regocíjense conmigo. En los versículos 12 y 13 lleguemos a ver que brille al hacer la voluntad de Dios. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Podemos ver en este pasaje que dice, han obedecido siempre. Sigan actuando bajo los mismos principios y los mismos motivos, teniendo la disposición que hubo en Cristo. Presente o ausente, no se debe de portarse bien solo cuando alguien lo está viendo. Ocúpense en su salvación. La salvación no es algo que poseemos, es más bien una relación en la que estamos. Y en esa relación nos convertimos en participantes del Espíritu de Dios. Por consiguiente, la acción cristiana nunca es nuestro trabajo, siempre es el fruto de una relación dinámica cuyo autor y consumador es Dios. Solo por gracia, solo por fe. En Efesios 2, del 8 al 10 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Pero también dice ahí, ocúpense en su salvación con temor y temblor, cuidando nuestra relación con seria cautela, no con ansiedad en donde uno tiembla, sino nada más con seria cautela. Dios es quien produce, Dios es la energía tuya y es el que da vigor
y obra con ímpetu. Él ejerce su influencia moral sobre usted, tanto el querer como el hacer, porque Dios es quien obra en usted tanto el querer como el hacer para su beneplácito, para su aprobación, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere, para que se cumpla su buena voluntad. Dios da gratuitamente como Él quiere. Él da esta energía a algunos más y a otros menos, pero es lo suficiente para mantener esa relación con usted. Si llegamos a ver esto de brillar y lo que el Señor quiere, pensemos en la parábola de los dos hijos en Mateo 21, 28 al 32, en donde el Señor Jesucristo habla de dos hijos. Uno que el padre le dijo, ve a hacer el trabajo y él en la labor, y él entonces le dijo, sí papá, pero no fue. Y el segundo hijo le dijo, ve, y él se molestó y le dijo, no voy a ir, pero al fin de cuentas se arrepintió y fue. Y luego Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Brille al hacer la voluntad de Dios. Busque maneras de dejar que Dios cumple su propósito en su vida. Y deje que Él haga lo que Él quiere para su buena voluntad. Cuando nosotros hacemos aquello que Dios quiere que hagamos, entonces vamos a encontrar que va a estar bien para todos y mejor para uno mismo. Pero también brille en medio de donde esté. Veamos los versículos 14 y 15. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Al no hablar mal de otros, sino discutir por todo lo que muchas veces, y es esa actitud que tienen unos de decir, ay, no me gusta eso, y se discuta por cualquier cosita, y es puras contiendas las que está buscando. Pero fíjese cómo las contiendas comienzan con las murmuraciones, comienzan con, ay, ¿sabe lo que dijo fulano o qué dijo sutano? Y entonces entra contienda. Pero también dice que lo hagamos así para que seamos irreprensibles y sencillos, sin mancha, intachables y puros. Ser intachable, ser perfecto, ser puro, ser íntegro, sencillo como Cristo. En una generación torcida y perversa, una que no es recta, una generación que distorsiona, que tuerce y retuerce. Resplandezcan como luminares, brillar por su buen comportamiento. Mateo 5:16 nos dice, ustedes son la luz del mundo, o eso lo dice en el 14, pero venimos al 16 y dice, así alumbra la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Uno es la luz al reflejar la luz de Cristo. En Juan 8:12, Cristo dijo, y déjeme encontrar eso, Juan 8:12, pensaba que las tenía en mis notas y las escribí, pero no quedó, entonces ahorita lo vemos. Juan 8:12, que dice, Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora el ejemplo que quiero usar aquí es
un canto de Santiago Benavides, de Dame una fe sencilla. Y dice él en uno de sus estrofas, dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Sencilla como tu mirada compasiva, hablando de Cristo, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. Pero también quiero ejemplificarlo de esta manera. La luna refleja el sol. Nosotros somos luces porque Cristo es la luz del mundo. La luna brilla más cuando está a 180 grados del sol, en la perspectiva de donde uno está. Observe que la tierra, la luna y el sol está en una línea directa de la perspectiva suya. Pero también encontremos en esa aplicación que podemos comenzar cada día con Cristo para reflejar a Cristo en su diario vivir. En el versículo 16 llegamos a ver que nos llama a que brille al mantener en alto a Cristo. Manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Manteniendo en alto la palabra de vida, manteniendo firme las buenas nuevas de Cristo. En el día de Cristo, en el día final, cuando Cristo será el objeto glorioso y prominente en ese día. Y dice, y me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado. Corrido y trabajado. Dos verbos de acción. Uno como atleta, el otro como obrero, para que otros conozcan a Cristo. El ejemplo que quiero usar es que hay muchas personas que solo pueden ponerse en alto al rebajar a otros. Y la única manera que ellos pueden brillar es cuando rebajan al prójimo, cuando les dice cosas feas o los rebaja con palabras o con actitudes, y ellos se pueden sentir más alto. Cuando nosotros mantenemos a Cristo en alto, nosotros no vamos a rebajar a ninguna persona. En nuestra aplicación usted mantenga en alto a Cristo cuando levanta a otros al correr la carrera que Cristo le ha puesto por delante. Lleguemos a ser como Pablo había dicho, que él estaba corriendo para que el Señor pudiera entonces en él poder ver que él ha corrido no en vano, sino que él ha podido correr bien la carrera que el Señor le puso. Ahora, usted está corriendo esa carrera, usted está trabajando en lo que el Señor quiere que usted haga para el bien de otros. Busque maneras de poder brillar para mantener en alto a Cristo. Pero también brille en el mundo compartiendo un mismo gozo. En los versículos 17, la segunda parte, y el versículo 18 nos dice, me gozo y me regocijo con todos ustedes. De igual modo, gócense y comparten su gozo conmigo. Me gozo y regocijo. El gozo mío será incrementado siempre y cuando promueva el gozo suyo. Gócense y regocíjense. El gozo es mutuo cuando el servicio es mutuo.
brille en el mundo compartiendo un mismo gozo. En sí, el libro de Filipenses es uno en donde se está gozando Pablo, aun cuando él estaba en la cárcel y no estaba seguro si iba a poder salir o si lo iban a ejecutar. Pero él mismo estaba dispuesto a gozarse y pedir que los hermanos también se gozaran y regocijaran con él. Ahora, el ejemplo que quiero dar es, y disculpe que uso mi propio testimonio personal, pero me acuerdo al dar comida después del terremoto de 1985 en el albergue de Tepito junto a Tlatelolco, donde habían perdido seres queridos y sus viviendas se habían perdido y ellos estaban en ese albergue. Y pudimos entonces poner una cocina en donde se daba desayuno, comida y almuerzo. Y dábamos alrededor de 1,500 comidas al día. Creo que eran como 500 a 750 personas que estaban en el albergue. Me acuerdo de ver en la cara de muchos de ellos, como muchos habían visto en la Ciudad de México, en donde era una ciudad callada, en donde se podía ver el dolor por el cual, en una manera callada, por la cual estaban pasando. Y yo solamente pensaba, si podemos darles un poco de gozo y de regocijo en medio de todo esto. Llegó un momento en donde hermanos de las iglesias que estaban ayudando estaban llegando y llegó a haber queja de que esas personas estaban comiendo la comida de los albergados. Y entonces decidí poner el ejemplo de que yo llegaba a las 5 de la mañana y me iba hasta las 7, 8, 9 de la noche. Y decidí, yo no voy a comer nada de ahí del albergue para dar ejemplo de que esa comida es para ellos. Y los que sí venían a servir, ellos podían comer, pero comían después de que todos los del albergue habían comido. Pero también llego a ver lo que está pasando hoy en día al haber estado en el Food Bank, al dar comida aquí en Sunland Park Mall, donde personas han perdido su empleo y donde también se nota la desesperación de no saber de dónde va a venir otra comida, y agradecidos, muchos agradecidos, otros quejándose, pero siempre es así. Pero que en mi mente ha sido que yo pueda compartir el gozo del Señor con los que estoy a quienes los estoy sirviendo, pero también compartir ese gozo para con aquellos que estamos sirviendo juntos, porque hay muchos allí que son voluntarios como su servidor, y hemos llegado a forjar amistades, pero también hemos podido ver y he podido compartir el gozo del Señor. También me encontré en el Food Bank de el lado la sede de el Food Bank aquí en El Paso, de un hombre que no es de denominación nuestra, pero de otra denominación, en donde él mostró el gozo del Señor y cómo ese gozo pudo ser reflejado alrededor de todo lo que hacía, aun cuando estaba nada más barriendo y haciendo cosas tan sencillas. Pero así necesitamos ser nosotros, que tengamos una fe sencilla como la que tuvo el Señor Jesucristo,
y poder ver las necesidades de aquellos que están a su alrededor. Comparta el gozo del Señor en esta semana. Busque maneras de compartir el gozo. No se deje meterse en discusiones y meterse en que está pensando algo, murmurando, hablando palabras de otros, sino busque servir con gozo y comparta el gozo del Señor en esta semana. Dios le bendiga y que tenga buena semana. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de venir para adorarte y bendecir tu nombre. Y también, Señor, que en esta semana podamos ser aquellos que den gozo a aquellos que lo necesitan. Y podamos compartir y ser luminares en este mundo que está torcido y que necesita de ti. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.